Este fruto ha caído solo, así que llegó el momento de la prueba de sabor del siete capotes. El siete capotes, cuyo nombre científico es Campomanesia guasumifolia, es un árbol frutal nativo increíble. Ahora voy a llevar este fruto a la cocina y ahí les voy a contar bien de qué se trata. Luego sí, la merecida y esperada prueba de sabor. Bueno, acá tenemos el fruto del siete capotes, el cual se va a convertir en una merecida prueba de sabor. Primero les voy a contar de qué se trata el siete capotes, para luego pasar a la esperada prueba de sabor. El siete capotes también es conocido como guaricará. En guaraní se lo conoce como ñandúa pisá y en Brasil se lo conoce como sete cascas o sete capotes. Es un árbol frutal nativo de Argentina, Brasil y Paraguay. El siete capotes es ornamental, medicinal, melífero, de flores muy perfumadas y que además nos regala este fruto delicioso. El árbol puede llegar a crecer entre los 4 y 10 metros de altura. Es de crecimiento rápido y crece bien en cualquier altitud. Se adapta a distintos tipos de suelo, tolera hasta los 3 grados bajo cero y es muy resistente a la sequía. Por su rusticidad y rápido crecimiento, es ideal para reforestar. Párrafo aparte para las flores del siete capotes, las cuales tienen un perfume increíble. Me atraen a mí a pasar por al lado del siete capotes cuando está floreciendo, pero además atrae muchos polinizadores. Al finalizar este video, les voy a dejar el video con la floración del siete capotes. Además, el siete capotes tiene muy buenos beneficios para la salud. La corteza y la cáscara de sus frutas se usan para curar la diarrea y la disentería. El siete capotes es antidiabético, sobre todo sus hojas y corteza. Sus frutos aportan mucha vitamina C. Los frutos se pueden consumir frescos y además se pueden utilizar para hacer muy diversos preparados, como dulces, compotas, sorbetes, helados, jugos, jaleas y otros preparados. En el año 2019, el fruto del siete capotes entró en el Código Alimentario Argentino, algo que considero muy importante para darle visibilidad a nuestros frutales nativos. Bueno, ahora voy a pasar a mostrarles cómo es el fruto del siete capotes por fuera y luego lo voy a cortar, así les muestro cómo es el interior. Así es el fruto del siete capotes por fuera. Al tocar este fruto, la textura de la piel me hace recordar a la textura de la piel de un durazno, debido a que pequeños pelitos o pelusa recubren su piel. Bueno, ahora voy a pasar a cortar el fruto, así les muestro cómo es por dentro. Bueno, así es el interior del fruto del siete capotes. Pegado al lado de su piel tiene una pulpa de consistencia firme y luego una pulpa gelatinosa que recubre sus semillas. Bueno, ahora voy a dar vuelta a la cámara y a pasar a probar el fruto del siete capotes. Bueno, llegó el momento más lindo del video y el momento más esperado por mí, que es el momento de la prueba del sabor del fruto. En este caso se trata de un fruto nativo llamado siete capotes. Es un frutal increíble, se los recomiendo. Tiene muy buenos beneficios por todos lados este frutal. Bueno, acá tengo servido el fruto, tengo la mitad de un fruto de siete capotes. Les cuento que lo he pelado porque me gusta este fruto
comerlo sin piel. Bueno, ahora voy a pasar a probarlo y luego sí les voy a hacer la descripción del sabor. Bueno, como este es un fruto con muchos matices de sabor, lo voy a saborear bien, le voy a sacar bien el sabor y luego sí les hago la descripción del sabor. Primero, déjenme disfrutar esta delicia. Mm, mm. Tremendo. Qué delicia. Qué de matices de sabor que hay en este fruto y qué personalidad que tiene. Un sabor que se hace notar, ¿eh? Lo puedes amar o odiar a este fruto, pero no lo vas a olvidar. Tiene sabor y se hace notar. Bueno, llegó el otro momento muy lindo del video, que es la descripción del sabor del fruto que acabo de probar, donde tengo que comparar con algo más conocido como para que se den una idea del sabor que estuve probando recién en este fruto. Pero el 7 capotes tiene sabor a 7 capotes. Es un sabor original y con mucha personalidad. El fruto es dulce y ácido a la vez, bastante dulce y bastante ácido. La textura de la pulpa es entre cremosa y gelatinosa a la vez. La pulpa que está cerca de la piel es cremosa, firme. Y luego la pulpa que recubre a las semillas es gelatinosa. Esas dos texturas se unen y queda muy bien. Y luego el sabor de este fruto que acabo de probar y comparando con algo conocido, podría decir que es una mezcla entre pera, naranja y limón. Increíble el fruto. Es ácido, dulce y una mezcla entre pera, naranja y limón. Tiene toques cítricos y tiene toques a pera. Esta es la semilla del 7 capotes. Voy a acercar mi mano, así se dan una idea del tamaño de la semilla, la cual a la hora de comer el fruto podría llegar a molestar por su tamaño, pero la verdad que les digo que es tan bueno el sabor de este fruto que vale la pena esta dificultad de la semilla. Con respecto a la viabilidad de la semilla del fruto del 7 capotes, hay dos teorías encontradas. Una que dice que esta semilla pierde poder germinativo muy rápido, es muy precoz ese periodo, y otros dicen que dura bastante, así que voy a tener que probar y contarles luego mi experiencia. Bueno, les cuento la idea que tengo. Vamos a ver si podemos juntar suficiente pulpa como para hacer una receta con los frutos del 7 capotes de esta temporada, la cual sería la primera receta en el canal con respecto a este fruto nativo. Antes de despedirme, les cuento que les voy a recomendar dos videos muy interesantes con respecto al 7 capotes. Uno, los beneficios para la salud de parte de este frutal nativo. Y otro, el bello y aromático momento de su floración. Ese video que les recomendé en cierta parte de este video. Bueno, ahora se los dejo al finalizar este. Bueno, espero que les haya gustado esta nueva prueba de sabor. A mí me encantó y mi paladar está muy contento con la prueba de sabor de este fruto nativo llamado 7 capotes, aguaricará o ñandúa pisá por los amigos guaraníes. Su nombre científico es Campomanesia guasumifolia. Si les gustó el video, pónganle me gusta, aprieten en la manito, suscríbanse al canal. Eso nos ayuda a mucho a seguir difundiendo esto que hacemos. Y no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita, así YouTube les avisa ni bien subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. Chau.